ahora me voy con mi eterno invitado de todos los jueves, analista, politólogo, director del Tanque de Pensamiento, Patria de Martí, y colaborador de Tras la Noticia, profesor Julio Chini. Bienvenido, muy buenas tardes. Encantado, querida Cari, de estar contigo todos los jueves. Bien, habría tanta tela por donde cortar, pero bueno, quiero comenzar contigo porque indudablemente Díaz-Canel ha dicho que ellos son tan serios que los inversionistas extranjeros, a pesar del título 3 de la ley Helborton, no se van a ir de Cuba y mantienen sus compromisos. Me gustaría una reacción tuya al respecto de esta declaración de un hombre que está tratando de seguir un lineamiento que encabezó hace muchísimos años Fidel Castro. Cari, mira, el dictador Díaz-Canel entiende bien el sistema. En otras palabras, él comprende que un modelo dictatorial de corte totalitario como a la cual él representa, no queda otra que tomar esta posición y esta dureza de que están ahí para quedarse, primero porque eso busca reforzar la visión dentro de la isla de que son inmutables e invencibles y que son ahistóricos, que no tienen ni van a moverse de donde están, y por otra parte para el exterior pues proyectar esa imagen. Y yo creo que es, en cierto sentido, lo cierto es cuando piensa y sabe que es como el barco, que él se tiene que hundir con el barco, porque vaya donde vaya, no se puede separar de eso. Y dentro de unos días tenemos la celebración, por ejemplo, del remolcador, de ese crimen de lesa humanidad, el remolcador 13 de marzo, de este remolcador, donde brutalmente, salvajemente murieron tantos cubanos. Y este crimen nefando, esa transgresión imprescriptible, quiere decir que no importa lo que pase el tiempo, sin lugar a duda es un factor más que llevará sin lugar a duda a un proceso de justicia transicional de la cual ellos se van a tener que responsabilizar. Entonces, pues esa posición, en esos pronunciamientos de barricada, en insistir en que ellos son inamovibles, bueno, esto en parte es una reacción que entienden que aunque pretendan una modificación cosmética capaz de tal vez confundir y dar a algunos el entendimiento que ha habido cambio, nada los va a divorciar a ellos de este pasado tenebroso, y la realidad es que todo proceso de democratización requiere que se vaya a lidiar con el pasado. Es uno de los dos factores más importantes, lidiar con el pasado, y el segundo es enraizar instituciones democráticas. Ambas están ligados porque para profundizar y tener un Estado de Derecho se tiene que realizar justicia. Y Mira, Julio, hay algo muy interesante que está sucediendo en este momento y que tiene que ver mucho con el papel que Cuba está jugando en la región en torno a denuncias de que anillos de poder militares funcionan dentro de Venezuela y también en Nicaragua. Los congresistas republicanos de la Florida, Mario Díaz-Balart y Francis Rooney, enviaron una carta en el día de ayer al secretario de Estado Mike Pompeo, en la que instan al gobierno de Donald Trump reingresar a Cuba a la lista de países patrocinadores del terrorismo. Díaz-Balart felicita al presidente Trump por imponer sanciones al régimen, pero no deja de quitar el dedo del renglón en temas como, por ejemplo, los barcos que han sido enviados a
Panamá, la forma en que el contrabando de armas se llevó adelante con Corea del Norte, alega también que hay fugitivos, convictos, asesinos, que los 10 terroristas más buscados del FBI, y también indudablemente la penetración y participación de ese régimen en los asuntos de Venezuela. ¿Hasta dónde en este momento en que Cuba está en el tapete dentro de lo que es Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, podría esto ser como una especie de espaldarazo fuerte de lograrse que se reingrese a Cuba a la lista de los países que apoyan a gobiernos terroristas? Cari, mira, primero, nunca debían haber sido sacados de la lista de terroristas porque nunca hubo un cambio, no digas tú de régimen, de conducta. O sea, nunca dejó de participar Cuba comunista en acciones subversivas y acciones criminales. Entonces, jamás eso debe haber ocurrido. Es totalmente inconsistente hablar de cualquier planteamiento, la verdad, a favor de derechos humanos y no colocar a Cuba en su lugar merecido. O sea, Cuba comunista me refiero, porque el régimen castrista es no el autor intelectual y moral de una serie de acciones desde el Estado sistemático que violan y cometen crímenes de lesa humanidad, sino es el auspiciador, es el entrenador, el facilitador y el partícipe físico. Ahora bien, quiero comentar contigo algo porque hay cosas que a mí cada día me golpean más de lo que ocurre casi simultáneamente, ¿no?, en Cuba y en Venezuela. Y es que ahora indudablemente todo parece indicar de que ya no hay más salida para ver si mejoran las situaciones en ambos países, y la brujería y el castrismo pues se unen nuevamente como compañeros de lucha. Y traigo a colación esto porque en Venezuela Maduro ha invitado a un gurú indio para que lo ayude a dirigir el gobierno de Venezuela, y ahora en La Habana el reciente envío de un mapaca de brujeros de Santiago de Cuba a Díaz-Canel confirma la continuidad de las buenas relaciones entre el castrismo y muchos participantes de la regla de Ocha. Mayoría de oficiales y soldados rebeldes eran católicos, como Fidel y Raúl, y una minoría practicaba la santería, como Juan Almeida, René Vallejo y Celia Sánchez, pero parece que todo eso cambió, y cambió ya en la época propiamente de Fidel Castro, creo que en un viaje a Nepal. Se burlan del pueblo. ¿Qué pretenden con esto? ¿Dónde está la seriedad de este tipo de publicaciones, de darle la importancia a todo esto, respetando todas y cada una de las religiones? Pero, ¿qué es esto? Mira, hemos visto en la religión, toda religión ha sido violentada por regímenes totalitarios, o sea, desde que la Unión Soviética apareció. En ese sentido, no estamos viendo ningún desvío de ese guión siniestro. Estamos viendo, querida Cari, realmente, y esto es una continuidad de la lucha entre el bien y el mal. Y el mal opera de una forma precisamente en su guerra incesante contra Dios, pues tratar de penetrar la oscuridad en donde está la luz y utilizar toda vertiente de cualquier religión organizada, secta o culto para desviar, confundir y tratar de transformar precisamente determinadas prácticas en algo que les hace quedar en un intento de recibir un privilegio
de otra orden. O sea, ¿hasta cuánto realmente son devotos en cualquier religión este grupo de asesinos y usurpadores de poder? No sabemos, y es hasta irrelevante en el sentido de que representan el mal, obran el mal y utilizan cualquier mecanismo, incluyendo determinada religión y corrientes metafísicas, para tratar de buscar un favor, en el caso de que fueran creyentes, para poder perdurar en el poder, y en otro para proyectarse como que están recibiendo, como tal vez en otra época, determinados reyes el derecho divino, pues en este caso buscando recibir cierta imagen que quieren proyectar también para personas que podrían estar en esa línea de culto. Pero que quede claro que lo que estamos viendo es una manifestación de esta lucha entre el bien y el mal. Bien, muchísimas gracias al profesor Julio Schelling, como siempre, con sus acertados comentarios. Me voy a una pausa y regreso en mi segunda media hora en Tras la Noticia. En breve regresamos con Cari Roque Tras la Noticia.